cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. Vamos hoy con el tema de las inspecciones de policía. ¿Cuándo puedo acudir a una inspección de policía para que protejan mis derechos, para que me apoyen, me ayuden? Es muy común escuchar en nuestras oficinas de abogados cómo las personas a veces pueden dirimir el conflicto de forma muy fácil sin recurrir pues a una jurisdicción civil o una jurisdicción penal o incluso una jurisdicción laboral para reclamar sus derechos. Empecemos entonces definiendo que la inspección de policía es un ente adscrito a una administración municipal y tiene como función principal o en muchas de sus funciones, pero vamos a decir que tal vez la más importante es la de acercar las personas que se encuentren en un conflicto. ¿Qué hace una inspección de policía? Inicialmente me puede brindar un espacio de conciliación. Antiguamente era muy común escuchar a los abuelos que decían, me hicieron subir a la inspección, es que ella me hizo subir a la inspección. Y esa inspección de policía brinda ese espacio para escuchar a esas personas que tienen una inconformidad. Vamos a poner el ejemplo de los vecinos que tienen alguna dificultad, de las personas que viven en fincas y tienen dificultades con sus colindantes. Entonces la inspección de policía inicialmente les va a brindar un espacio de conciliación para dirimir esos conflictos. La inspección de policía iba a levantar un acta donde a lo mejor llegaron a un acuerdo y se evita pues ya adelantar un proceso como tal. Pero las inspecciones de policía también se han convertido, llamémoslo de alguna manera, y me excusan este término, como en los juzgados de los municipios. ¿Por qué razón? Porque se comienzan a ventilar una serie de procesos que uno pensaría que es de naturaleza de la jurisdicción civil, sobre todo, pero que se pueden llevar tranquilamente. Vamos a hablar entonces de las querellas civiles de policía. Y es que yo puedo tener una dificultad, voy a poner el ejemplo que en mi finca, en mi casa, yo tenía por mi casa o en el sector donde vivíamos en tal vereda, podía pasar pasaba una servidumbre de paso en la que todos utilizábamos ese camino. Y llega un nuevo vecino, una persona con una capacidad adquisitiva más alta y nos pone un portón, nos pone unos obstáculos para que no pasemos. Entonces puedo acudir a la querella civil de policía y decirle al inspector, señor inspector de policía, a través de un proceso que se llama verbal abreviado, usted proteja mis derechos y declare o decrete más bien el statu quo. Entendido el término statu quo como dejar las cosas en el estado en que estaban. Entonces les ponía el ejemplo, en mi finca, en mi vereda, siempre teníamos el mismo camino y por ahí pasaban los niños para ir a la escuela. Desde hace 40, 50, 60, 70 años, desde que existimos, conocemos ese camino y un vecino se le ocurrió la brillante idea de poner una puerta y de cerrar ese camino. Lo que hace la inspección de policía es que es como un trámite mucho más rápido, menos engorroso que de pronto acudir a la jurisdicción civil por todos los trámites y por la congestión judicial que viven los despachos. Entonces, en la querella civil de policía nos van a proteger ese derecho, entre comillas, mucho más rápido y mucho más sencillo. Entonces, le solicito al inspector de policía a través de una querella civil de policía que proteja mis derechos porque la otra persona los está vulnerando. En este caso, por ejemplo, la perturbación a una posesión, la perturbación a una servidumbre. Entonces, lo que hace el inspector de policía después de adelantar un proceso que recibe el nombre de verbal abreviado es que escucha testigos, se decretan todas las pruebas, se practican pruebas, se miran qué pruebas documentales habían, hace una inspección judicial y determina que sí hubo un comportamiento contrario a la convivencia, decreta, por ejemplo, una perturbación a la posesión o una perturbación a la servidumbre y de esa manera nos protege nuestros derechos. El inspector de policía no concede derechos en decir, vea, usted tiene una posesión, usted tiene una pertenencia, usted tiene ya una servidumbre, entonces yo le voy a conceder una servidumbre. No, lo que hace realmente el inspector de policía a través de una querella civil de policía es precisamente
protegernos esos derechos de tal manera que dejen las cosas como estaban, mientras acudimos a la jurisdicción civil a dirimir ese conflicto de una servidumbre o de una perturbación a la posición. Es un tema muy bonito que se manejan en las inspecciones de policía y ojalá podamos acudir a nuestras inspecciones. El nuevo código de policía, la ley 1801 de 2016, establece que no es necesario acudir con abogado, sin embargo los abogados somos los que sabemos de pronto esos términos jurídicos, expresarnos en audiencia, buscar mecanismos de solución de conflictos, entonces ahí es donde cobra vigencia de pronto la labor de nosotros como abogados, adelantando una querella civil de policía. A veces también está en desventaja una parte que contrata abogado contra otra que no tiene abogado, entonces con toda seguridad va a estar en una desventaja y no debería ser así. Las inspecciones de policía también tienen a su cargo administrar y tramitar todo el tema de comparendos. Muy importante ahora el tema de los comparendos con la cuarentena que nos tocó vivir a raíz del COVID-19, y es que muchas veces, y hemos visto en noticias, en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo de forma arbitraria se han hecho una serie de comparendos y las inspecciones de policía los deben tramitar. Si usted también fue acreedor a una sanción por haber incumplido la cuarentena y considera que usted no debería haber sido acreedor a esa sanción, entonces ese comparendo, cuando la palabra comparendo viene de comparecer, el policía no es el competente para decir que este comparendo usted es acreedor y que usted tiene que pagar esto. El policía simplemente le está diciendo, yo lo invito a comparecer a través de un documento que le va a entregar a una inspección de policía para que, si usted considera que el procedimiento no fue bueno, que se violaron derechos fundamentales como es el debido proceso, usted puede acudir tranquilamente a la inspección y en una inspección de policía usted pueda debatir por qué realmente ese comparendo no fue legal, no fue oportuno, no fue cierto. Esa es una también de las consecuencias o de las razones que cobra vigencia las inspecciones de policía, por las que también debemos tener en cuenta cuando tengamos una situación. Si usted fue acreedor a un comparendo, acérquese también a una inspección de policía, no deje pasar el tiempo es decir, cuando usted le hacen el comparendo va a tener 5 días para pagar con la mitad, o va a tener de pronto una medida correctiva de pedagogía, pero si usted deja pasar el tiempo está cobrando a su favor. Le van a cobrar esa multa correctiva. Por ejemplo, cuando vaya a trabajar con una entidad pública, le podrán pedir el certificado de medidas correctivas, y si usted ya fue acreedor a un comparendo, le va a tocar pagarlo. Yo le escuché por ahí de pronto a algunos mandatarios hablar que no les iban a dar paz y salvo municipal, paz y salvo catastral. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Las medidas correctivas están en una plataforma distinta de la Policía Nacional y no tiene nada que ver con el paz y salvo municipal, el paz y salvo catastral. Esta tampoco es una invitación para que no cumplamos la norma, no, es explicarles de qué manera podemos acercarnos a las inspecciones de policía y luchar por nuestros derechos, pero no es una invitación a que salgamos y que después tengamos manera de defendernos de los comparendos. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.